Buenas noches, profesor. Para la primera parte de este trabajo voy a estar usando como referencia el libro Akal, Historia del Mundo Antiguo, número 52, El Imperio Romano bajo la anarquía militar, del historiador José Fernández Ubiña. Bueno, el siglo III es el periodo de gran crisis del Imperio Romano, ya llevaba 2 siglos como imperio y abarcaba por su tamaño y sus conquistas un montón de diferentes culturas, religiones y diferentes maneras de entender el mundo. Recordemos que el idioma oficial era el latín, pero solamente se utilizaba para aspectos legales y de administración, de gobierno, militar, y, pero existían una diversa cantidad de idiomas, como habíamos dicho. Por lo tanto, no había una cohesión, se había perdido la cohesión cultural dentro del imperio. Eh, es el periodo de una marcada crisis económica debido a las crisis en la agricultura, la devaluación de la moneda, una creciente inflación y un marcado aumento de la presión fiscal y de los impuestos. Esto llevó a un descontento de las clases populares, como pueden ser los plebeyos y los soldados, y que derivó en una profunda crisis política, económica, social y militar. Esta es la época de cuando muchos generales se legitimaban en la utilización del ejército como legitimidad, ya que no se basaban en el linaje o en el poder del Senado. De hecho, es a partir de los primeros emperadores de este siglo, que en concreto fueron 17 emperadores que hubo en este periodo, los cuales la mayoría de ellos fueron usurpadores que terminaron asesinados o depuestos, donde empezaron a tener un gobierno de carácter cada vez más autoritario y tiránico, incluso en detrimento del Senado. Recordemos que el Senado cada vez había perdido más autoridad y peso político ante la población. Es debido al la creciente amenaza de los pueblos germánicos y sobre todo el imperio persa en el oriente del imperio, que se dan una constante lucha por el poder y una sucesión de emperadores que, como habíamos dicho, legitimaban su poder utilizando el ejército. De hecho, este mapa, que es del 271, cuando se divide el imperio, como podemos ver, el imperio galo en verde y el imperio de Palmira en amarillo, que bueno, si bien fueron de corta duración, ya que lograron reunificar el imperio, pero las divisiones que existían adentro del mismo perduraron hasta fines del siglo y con las reformas de los emperadores que vamos a ver a continuación. Eh, por lo tanto, como dijimos, aguda crisis económica, escasez de alimentos, una inflación enorme que fue tratada de contener por medio de los controles de precio, y como vemos a través de la historia, los controles de precios solo producen inflación y escasez de los insumos. En cierto momento del imperio hubo un 800% de inflación, eh, lo cual vemos como la historia aparenta repetirse con el paso del tiempo. Así que, en definitiva, a través del libro 52 de Akal, vemos cómo la crisis que sufrió el Imperio Romano durante el siglo III puso en jaque su propia existencia. Ahora vamos a pasar a tratar las reformas de Diocleciano y luego de Constantino I. Me faltó hablar de que esta fue la época de la expansión del cristianismo.
Y debido a la crisis de identidad que existía en la sociedad del Imperio Romano y al multiculturalismo, se debilitó la identidad y la religión pagana que existía en los comienzos del imperio. Y los emperadores fueron sucesivamente combatiendo el cristianismo y persiguiéndolo, lo cual no lograba más que extenderlo, y bueno, como vamos a ver más adelante, Diocleciano y sus reformas. Voy a utilizar el libro Acal, Historia del Mundo Antiguo 58, Diocleciano y las reformas administrativas del imperio, por el historiador Gonzalo Bravo. Como habíamos visto durante el siglo III de nuestra era, Roma estaba sumida en una situación de aparente caos donde peligraba la existencia misma del imperio. Es así que en el 244 asume en el poder Diocleciano y para lograr una mejor administración del imperio lo divide en dos, el imperio de Occidente e imperio de Oriente. Y a la vez este imperio estaba dividido en 4 prefecturas, gobernadas por 2 Augustos, que eran emperadores de más jerarquía, y 2 Césares, que eran emperadores subordinados. A su vez, cada prefectura estaba dividida en diócesis, ¿no? Y cada diócesis estaba dividida en provincias. Todo esto pretendía mejorar la administración del imperio para tener un mejor control del territorio, una mejor respuesta militar ante las invasiones extranjeras, una mejor recaudación de impuestos y o sea, dividir para poder controlar mejor el vasto imperio que tenían, ¿no? Para ello reformó el ejército, buscando que sea más profesional y fortificó las fronteras del mismo, ¿no? Sin embargo, esto, bueno, al principio tuvo un buen efecto, por algo es recordado, Diocleciano, pero las propias disputas internas que continuaban y seguían, y por la sucesión en el poder tanto de los Augustos, los Césares, y después estaban los vicarios, eh, eh, los prefectos, sumado a que continuaba el descontento social por la mala situación económica, la mala administración, sumado que, bueno, también, como dijimos anteriormente, Diocleciano también aplicó un sistema de control de precios, lo cual generó inflación, escasez, mercado negro, lo que ya sabemos. Todo eso llevó a que estas reformas administrativas, económicas y políticas no duraran. Por lo tanto, en el 305 fue obligado a abdicar. Bueno, también es conocido por un culto a la personalidad hacia él que tenía y un intento de volver hacia las tradiciones paganas del imperio y una fuerte y férrea persecución hacia los cristianos, lo cual, como ya sabemos, logró justamente lo contrario, el esparcimiento por todo el imperio de la fe cristiana que terminaría convirtiendo al imperio a una nueva fe. Bueno, como dijimos, este emperador es famoso por sus reformas administrativas y acá tenemos en el costado el mapa de la tetrarquía, así se llamaba, por tetra por los 4 gobiernos de los 2 Augustos, los 2 Césares, eh, eh, con sus respectivas prefecturas, sus diócesis y las residencias de los tetrarcas.
Eh, bueno, fue muy interesante esta nueva este, manera de administrar el imperio que, como dijimos, al principio tuvo cierto éxito, pero luego la continuación de los problemas económicos, sociales, políticos y militares llevaron a que las disputas por el poder y el control de cada una de las prefecturas llevaran al caos y a que tuviera que dimitir como emperador Diocleciano. Las reformas de Constantino. Acal, Historia del Mundo Antiguo 59, Constantino y sus sucesores, la conversión del imperio, por el historiador F. Bajo. Bueno, luego de que Diocleciano abandonara el trono obligado en el 305, en el marco de un constante conflicto por el poder por parte de los emperadores de la tetrarquía, en medio de una guerra civil por el poder, Constantino es proclamado emperador en la ciudad de York en el 306, después de la muerte de su padre. De ahí, bueno, viene una serie de lo que es el ascenso al poder por medio de alianzas, intrigas. Es así que llega hasta el año 312 con la batalla del puente Milvio, donde derrota al emperador Maxencio, que estaba gobernando en Roma, en el Imperio de Occidente. A partir de ahí, él queda, bueno, reinando en esa parte del imperio, hasta en el 312, que derrota a Licinio, que era el emperador de Oriente, y ahí sí queda proclamado como emperador de todo el imperio romano, de las dos partes del imperio romano, ¿no? Bueno, como parte de sus reformas y sus grandes logros, tenemos en el 313 el Edicto de Milán, que marca el principio de lo que es la tolerancia religiosa y el crecimiento del cristianismo, donde ya se lo declara como la religión oficial del imperio, ¿no? Acordemos, ¿no?, que Diocleciano había sido perseguidor del cristianismo. Ahora Constantino lo declara la religión oficial del imperio. Este, como habíamos mencionado, la capital del imperio de Oriente era Nicomedia, ¿no? Y en el 330, eh, donde es ahora Estambul, ¿no? Constantino funda la ciudad de Constantinopla, que va a ser el centro político y cultural de todo el imperio, que como dijimos estaba dividido en Oriente y Occidente, ¿no? Eso fue tras el vencer al emperador de Oriente. Bueno, llevó a cabo reformas administrativas buscando la eficiencia. Recordemos todo lo que venía sucediendo tras la crisis del siglo III y todo lo que sucedió durante el reinado de Diocleciano. Bueno, todo eso seguía estando, ¿no? Bueno, entonces llevó a cabo reformas administrativas y militares, buscando un fortalecimiento militar ante las constantes amenazas que tenía el imperio por parte de sus vecinos. En el 325 se lleva a cabo el concilio de Nicea, donde se logra la unidad dentro de la fe cristiana, ¿no? Porque, bueno, dentro de la misma fe cristiana existían diferentes sectas, y bueno, se logra una unidad, eh, y bueno, y es conocido Constantino por la construcción de iglesias y monumentos. Por ejemplo, él construyó la Basílica de San Pedro en Roma, y por ejemplo la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.
Luego de Constantino, sus seguidores, sus sucesores, continuarán con el fortalecimiento del imperio, sobre todo en Oriente, porque recordemos que poco tiempo después Roma cae, ¿no? Y cae el imperio de Occidente. Sin embargo, el imperio de Oriente, ¿no? Con la capital en Constantinopla, que ellos se proclamaban imperio romano de Oriente, logra sobrevivir 1000 años más. Así que, bueno, esas serían a grandes rasgos las reformas que llevó a cabo Constantino. Qué bueno que recordemos en cuanto al cristianismo, ¿no? Que Diocleciano fue perseguidor de los cristianos y quiso reimponer la identidad pagana y logró todo lo contrario. Y al próximo emperador grande que hubo después de él, ya declaró al cristianismo como religión oficial. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.